Mm, El estrés y la maldita ansiedad nos está matando a todos. Lo que llamamos ansiedad o estrés muchas veces solamente es un conjunto de respuestas fisiológicas ante ya una predispuesta presión mental. Por eso muchas veces decimos que hay ansiedad porque hay mucha sudoración o porque estás inquieto o tienes trastornos alimenticios o por muchas cosas. Entonces, la ansiedad se manifiesta físicamente o fisiológicamente únicamente cuando ya hay un antecedente en un estado emocional ya presionado, amenazado, peligroso o conflictivo. Entonces, yo te voy a dar 3 puntos para que vayas entendiendo qué es la ansiedad, qué es el estrés, para que vayas sabiendo manejarlo y para que vayas disminuyendo en tu vida si no hay alguna razón en especial el por qué tenga que estar ahí. Porque sí, la ansiedad y el estrés tienen un propósito y siempre un propósito para tu beneficio que más para tu malestar o para tu molestia. El primer punto es respetar tu faceta instintiva o animal. Muchos le llaman que en nosotros, en nuestro cerebro, hay una parte, pues, digamos, reptiliana, ¿no? Muchos lo llaman de esa forma. Yo prefiero llamarla instintiva, como te lo comento, porque todo ser biológico, todo ser vivo, siempre va a tender a adaptarse dependiendo del entorno en el que se encuentre. Si yo te pongo el ejemplo de una gacela, imagínate la gacela está comiendo, hay más gacelitas, imagínate que de la nada ellas perciben que hay peligro. Si tú lo has visto a través de documentales, te das cuenta que las gacelas paran las orejas y empiezan a ver a su alrededor. Y si notan a un león, no, pues imagínate, en ese momento hay un estímulo. Este estímulo, digamos, lo que origina es que se active un modo de supervivencia. Ese modo de supervivencia, digamos, se activa por el estrés y la ansiedad que provoca ver al león. ¿Y qué es lo que va a acontecer después de eso? El corazón se agita, las pupilas se dilatan, se elevan los linfocitos que son precisamente para defensas o para protegerte y hace que corra por su vida. Eso lleva a que salve su vida y que el león pues no se la botanee. Asimismo sirve la ansiedad y el estrés. Si la gacela no produciera todas esas sustancias que deriven en ansiedad u estrés, serían cena para el león, porque no correrían, porque no habría miedo, no habría algo que los amenazara. Entonces tú tienes que respetar esa faceta en tu vida. No puedes pedir que, oh, ojalá y esta ansiedad se vaya y ojalá ya no sienta este estrés. No, porque lo necesitas. Necesitas la ansiedad y el estrés para ser funcional en esta vida, porque va a haber cosas que te van a exigir, que van a presionarte y tienes que sacarlo de la mejor manera. Por lo tanto, el estrés y la ansiedad van a ser una herramienta para que tú lo saques de la mejor manera, independientemente del tema en el que hablemos, trabajo o familia o todo. Si tu familia está en peligro, el estrés y la ansiedad van a hacer que respondas ante eso de una manera más, digamos, sí, apresurada, pero siempre en pos de salvar a tu familia. Igual en el trabajo, hay un problema y vas a querer sacar el trabajo, pero el estrés y la ansiedad siempre van a estar presentes. Pero tú tienes que saber modularlo, tienes que respetar eso, ¿sí? Hoy en día, los humanos ya vivimos con esa ansiedad y ese estrés en casa, en el trabajo, en la pareja, con los hijos, en la familia, incluso hasta personalmente ya no pueden salir de esa ansiedad y ese estrés. Puede que no haya nada que les detone esa ansiedad, nada que les detone ese mecanismo de supervivencia y ellos estén en casa estresados y angustiados y cómo puedo salir de esto. Por eso el humano siempre vive en el, por poco me alcanza, por poco y me pasa esto, por poco y me sucede esto otro. Y siempre están en constante vivencia del pasado, no salen de ahí. O siempre se pasan por la vida diciendo, me acuerdo cuando me pasó esto, y por si las dudas, mejor sigo.
corriendo de este peligro, mejor sigo haciendo esto, mejor sigo endeudándome o sigo haciendo XY conductas que te llevan a siempre un malestar de ansiedad o de estrés. Así se vive el humano hoy en día. No sabes respetar esa faceta. Cuando la gacela ve que no hay ningún león, pues ya no sigue corriendo. Se detiene, observa, ya no hay león, no hay peligro, sigo comiendo pasto. El humano no, el humano se enfrasca, el humano ahí quiere permanecer o ahí permanece, no observa. No se quita eso, no se quita ese chip de que ya no hay por qué estar así en casa, con mis hijos, en la familia o en el trabajo. No hay por qué estar así. Pues disfruto, convivo, amo, agradezco. No, el humano siempre vive en constante desfase de su presente. El punto número 2 es observarnos. No puede haber un entendimiento del primer punto, que es respetar la faceta instintiva o animal. No puede haber una efectividad en ese primer punto si no comprendes que para la mente no existe entre lo real y lo simbólico. Digamos más para el área inconsciente. Para el área inconsciente no existe lo real y no existe lo simbólico. Todo es lo mismo. Si yo ahorita te pongo un ejemplo, imagínate un familiar, imagínate un hijo, imagínate a una hija, a tu papá, a tu mamá, a alguien en especial que tú aprecias y ames, a tu pareja, imagínatela. Imagínate que esta persona te pidió permiso o te avisó que iba a salir a una fiesta, ya son las 12 de la madrugada, no te ha avisado nada desde las 6 o 7. Imagínate que pasan hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Su última conexión de WhatsApp fue hace 4 horas. No te avisó dónde está. No te contesta el celular. ¿Cómo te empiezas a sentir? Ansioso, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, la mente ahí lo que está produciendo, tu ansiedad se está derivando por los pensamientos que tú estás teniendo aquí en tu mente. ¿Dónde estará? ¿Qué le habrá pasado? Es la pregunta que más nos hacemos. ¿Qué le habrá pasado? ¿Algo malo le habrá pasado? Ahí ya va un bucle comunicativo negativo, porque ya estás enfocando toda tu atención y toda tu mente hacia algo negativo. ¿Algo malo le estará pasando? ¿Algo? Ay, no. Y empieza esa ansiedad y ese estrés. Tu mente, tu inconsciente, no sabe diferenciar entre lo simbólico y lo que es real. A lo mejor ni siquiera le pasó nada. A lo mejor simplemente se quedó dormida o dormido o se quedó en casa de un amigo, de un familiar, si es una fiesta sana. Y ya. Pero ves que tu mente empezó luego con un bucle comunicativo negativo. Eso es lo que tú tienes que observar. Por eso es el punto número 2. Si tú no entiendes esta parte de la mente, que se va a imaginar cosas y te las va a terminar creyendo porque vas a empezar con esa ansiedad, tienes que observar ese bucle comunicativo. Obsérvalo sin participar de él. No participes de ese bucle. No participes de esos pensamientos. Obviamente, peligro hay, pero el miedo, la ansiedad y todo eso es una decisión propia, ¿sí? Es una decisión. Puede haber peligro, pero tú decides tener miedos, tú decides tener ansiedad, tú decides tener estrés, y que eso, en vez de que sea benéfico para ti, pues termine matándote poco a poco. A veces son situaciones que son a corto plazo o no duran tanto, pero a veces son situaciones que ahí permanecen. A lo mejor la duración es ya de 6 años. Yo conozco personas que han estado en estrés durante 6 años. E imagínate, 7 años con todo ese estrés y esa ansiedad y no saben el por qué. En su momento sí sabían el por qué, pero ya después de 7 años, imagínate. Entonces, observa el bucle comunicativo. Si tu bucle comunicativo es negativo y te empiezas a imaginar cosas que no son, que no sabes, es una falacia, no existe. No existe eso que tú estás pensando. Relájate, investiga, llama, tranquilízate y te apuesto que todo estará bien, ¿sí? Y si hay algo que hacer, pues lo haces. Pero no de antemano te precipites a hacer cosas o a sentir cosas que no están pasando. Te estoy hablando de 3 puntos para que tu ansiedad reduzca,
¿ok? Entonces, no participes del bucle comunicativo de tu mente. Obsérvalo como si fueran dos personas completamente extrañas hablando. Si yo pongo a Perenganito aquí y a Sutanita aquí y discuten y yo no tengo nada que ver, pues yo las observo y digo, como le hace un cuñado, interesante, no participo. No me interesa participar porque son cosas que no son ciertas, no son certeras. Hasta que yo me entere dónde está, dónde fue, ok, eso es como digo, la solución es esta, o tenemos esas opciones, o X. Pero mientras no participo de ese ambiente en el que en la mente pues me quiere poner, quiere registrar eso como una amenaza o un peligro. Entonces, punto número 1, respetar la faceta animal o instintiva. Punto número 2, observar ese bucle comunicativo que ocurre en nuestra mente. Punto número 3, aumentar tu conciencia. Hay cosas que inconscientemente se van pasando de generación en generación. Si tú vas, de acuerdo a mis videos, el último video que está, que es el de la herencia familiar, tiene que ver con eso, porque nos heredan información o nos heredan datos. Las personas, incluso hasta las que no conocimos, yo te apuesto que hay personas de tu familia, los abuelos de los abuelos de los abuelos y demás para allá, es también tu familia, solo que no la conociste. Puede que ellos vivieron en un ambiente de estrés. Imagínate si tu abuelo se fue a la guerra, pues cómo se quedó tu abuela o tu tatarabuela o la persona que está hasta allá de tu árbol genealógico, cómo se quedó en su momento, en su ambiente, pues estresada, cargada de estrés y de ansiedad y de frustración porque no sabe si el marido va a regresar después de la guerra. Esa información, esos datos se van registrando en los hijos y los hijos de los hijos y así. Entonces, a veces, la respuesta que tú tienes ante las cosas, esa ansiedad, ese estrés, no es una respuesta inadecuada, solamente es una respuesta descontextualizada, está fuera de contexto. Tú, tu esposo, tu esposa o quien sea, no se fueron a la guerra, no se van, no te van a abandonar. Simplemente tienes que saber manejar los conceptos de lo que está ocurriendo en tu vida. ¿Por qué digo aumentar tu conciencia? Si tú platicas con alguno de los familiares que tengas más grandes de edad, ya ancianos, y tú vas indagando en qué momento de sus vidas ocurrieron algo estresante, te apuesto que vas a entender que para ellos el estrés fue una herramienta, cosa que para ti hoy en día puede que ya no lo utilices. Tú tienes miedo a quedarte solo, pero en realidad no estás solo o no estás sola. Si tú volteas alrededor, hay muchas personas que están contigo, pero tú tienes ese miedo, esa ansiedad a quedarte solo y sola y a la soledad. Tú no estás sola, no estás solo. Eso es algo que se te registró en la mente a consecuencia de un familiar en el pasado que a lo mejor ya ni conoces, que a lo mejor ya hasta murió, que a lo mejor esa persona sí vivió un momento de soledad porque el marido se fue, porque hubo una guerra, por lo que sea. Esa información se pasó de generación en generación y ahora tú estás lidiando con una sensación de esa. No es una sensación inadecuada, es una sensación descontextualizada. No está en tu contexto, no es tu vida, fue la vida de alguien más. Allá déjala, no es tu vida, ¿sí? Por eso digo aumentar la conciencia. Tú aumentas la conciencia de que esta vida no es como la de tu abuelo, como la de tu abuela, como la del tío, como la del amigo, como la de nadie, y aprendes a amar este momento, a amar a las personas y permitirte amar, hablando en un tema de soledad, ¿sí? O hablando en un tema de trabajo. Esa fue una situación de carencia de alguien más, no fue tuya, ¿sí? O hablando de muchas otras cosas que nos acarrean ansiedad o estrés, o de un no puedo, ¿no? Esa fue una situación de alguien más, de tu papá, de tu mamá, de otra persona. No es tuya, no es tu no puedo. Ese no puedo fue de alguien más. No lo hagas tuyo, porque a veces traemos el no puedo aquí, traemos una palabra que nos reta aquí adentro y andamos siempre con estrés y ansiedad. Sácala, ¿sí? No es tu vida, no es para tu vida. Sirvió para alguien más quizás, ¿sí? Ese estrés o esa ansiedad sirvió para alguien más.
o esos niveles tan altos de estrés y ansiedad que ya no sepas manejar sirvieron para alguien más. Espero que estos consejos te ayuden, espero que esos 3 puntos te hagan entrar un poquito más en entendimiento cómo se maneja el estrés y la ansiedad y por lo tanto cómo lo manejo yo. Así lo manejamos aquí donde yo hablo, donde yo explico esto, lo entendemos muy bien, lo ocupamos porque te digo que son herramientas, pero deben de tener cierto nivel. Para poder ocuparlos debemos de tener cierta conciencia. Debemos de saber manejar estas situaciones dependiendo del estrés o esa ansiedad de donde nos provoque todo eso. Punto número 1, faceta animal, respetarla, entenderla. Punto número 2, observarnos. No entrar en participación con un bucle comunicativo negativo. Y punto número 3, aumentar tu conciencia. Puede que no sea una respuesta que tú necesites en tu vida. Puede que haya sido la respuesta de alguien más. No es tuya, suéltala. Y pues espero que te sirvan esos 3 consejos. De verdad, ponlos en práctica y te apuesto que te van a servir. No te olvides de suscribirte a este canal, de seguirme en mis redes sociales, en Instagram que subo frases y fotos, en Twitter que subo frases, en Facebook, en mi página. Comparte este video, de verdad me serviría muchísimo a mí y para otras personas también que conocieran de este trabajo que yo hago. Contáctame en mis redes sociales por si quieres alguna atención psicológica. He hecho atenciones psicológicas incluso hasta en otro país también lo he hecho. Vía telefónica, claro, o por WhatsApp también. Y pues bueno, en general eso es lo que yo hago. Me encanta poder hacerlo. Compárteme tu opinión, compárteme alguna vivencia y cualquier cosa. Ocupa mis redes sociales para contactarte conmigo. Espero que te sirva. Te mando un abrazo. Gracias por seguirme. Gracias por todo tu apoyo. De verdad, esto me encanta hacerlo. Bye.